buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en el espacio de la entrevista, una noche más, en este martes 15 de marzo de 2021. Yo soy Armando Godoy y siempre para mí es un placer poder estar y por supuesto detrás de estas pantallas todo un equipo también trabajando para todos ustedes y para hacer posible esta entrevista todas las noches. Hoy vamos a estar hablando sobre, y seguimos con el tema, las medidas, las suspensiones como el FEFI y el Cotrans en los combustibles para beneficiar a la población que ha impulsado Nayib Bukele como parte de 11 medidas, por supuesto, que responden a toda esta crisis económica que no solo afecta a El Salvador, sino a todo el mundo. Y es producto precisamente de lo que está ocurriendo con Rusia, Ucrania y la OTAN. Y vamos a evaluar y a conocer desde un punto de vista jurídico, legal, todas las decisiones que ha tomado el presidente Nayib Bukele y por supuesto esto es para que también no nos dejemos engañar y no nos informemos de una forma errónea, por eso vamos a estar hablando y vamos a poner sobre la mesa todos los temas desde una óptica jurídica. Por eso está con nosotros Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia de la República. Javier, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, qué gusto saludarte y verte nuevamente. Buenas noches a todo el pueblo salvadoreño y a la orden aquí para hablar de los temas jurídicos. Bueno, inicialmente, pues pedirle a Dios que nos ampare, no solo como país, sino a nivel de la misma humanidad. Hay un conflicto fuerte entre Rusia, Ucrania, hay otros países involucrados. Previo a ello se da una pandemia que golpea a todo el mundo. Gracias a Dios, El Salvador tomó decisiones a través del presidente de la República fuertes, definidas, que lo llevaron a ser uno de los países o el mejor país del mundo en manejarla. Y pues hoy se están tomando también decisiones de carácter económico de tal forma que el único favorecido aquí sea el pueblo salvadoreño. Y bueno, a la orden para contestar cualquier tema. Por supuesto, y de hecho queremos comenzar hablando de una primera reacción que dio el ministro de Hacienda, quien señaló que el gobierno está trabajando porque no se violen los derechos de la población en medio de toda esta crisis económica mundial. Las 11 medidas para disminuir el impacto de la inflación internacional en la economía de los salvadoreños es un plan estratégico que previene un nuevo golpe mayor. Quiero que vean esta nota. Bajo la visión del presidente Nayib Bukele, siempre prevalecerá el bienestar de los salvadoreños y no se permitirán más chantajes y paros de transportistas, explicó el ministro Alejandro Zelaya. El gobierno tuvo que ejercer su autoridad y lo va a seguir haciendo en todas aquellas situaciones en las que descubramos que hay un abuso contra los derechos de la población. Además hizo un llamado a los empresarios para hacer su parte y no golpear los bolsillos de las familias salvadoreñas. Caso contrario, se actuará con todo el rigor de la ley. No cobren algo que no deben cobrar, que revisen bien su matriz de costeo y que hagan bien, digamos, ese retaseo de costos, ¿no? Para ver cuánto es lo que realmente deben costar los productos, que no se aprovechen de la crisis. El funcionario aclaró que de manera previa y como se hizo para enfrentar la crisis de la pandemia del COVID-19, se han hecho los cálculos para salir adelante y no ser afectado fuertemente. Por ello se han eliminado los impuestos en los combustibles y los aranceles en productos de la canasta básica. 3.84 serían más o menos 13 millones los que estaríamos invirtiendo y en el caso del Cotrans serían más o menos 11.5 millones en la suspensión de los 3 meses. Entonces, básicamente no estamos perdiendo, digamos, un importante o una fuente de financiamiento que nos vaya a generar un problema. Planes como el antievasión y contrabando que emplea el Ministerio de Hacienda ha permitido mejorar las finanzas públicas y solventar la crisis, además de prever recursos para echar a andar los proyectos en favor de la población. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y eso es lo que precisamente hablaba ayer el ministro de Hacienda, Javier. Todas estas medidas, la suspensión del FEFI y el Cotrans en los combustibles para beneficiar a la población, responden precisamente a lo que la Constitución manda de un Estado y es precisamente salvaguardar la tranquilidad y sobre todo la económica del pueblo salvadoreño, o del pueblo en este caso. Sí, hay una serie de disposiciones constitucionales que obligan al gobierno hago referencia al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, que obligan en este caso principalmente conforme al artículo 159 de la Constitución, que es el que conduce los negocios públicos, dice la Constitución, y la salvaguarda de todos los ciudadanos. Al Ejecutivo obliga a tomar medidas
extremas, obliga a tomar medidas que se correlacionen con lo que mandata la Constitución. Y estamos hablando del artículo 101, el orden económico en función social, estamos hablando del derecho fundamental del carácter de consumidor, ¿verdad?, que está en el artículo 101, 102, de protección al consumidor, y en función de eso, también la organización que hace el Ejecutivo y las propuestas que hace el Ejecutivo a partir de la iniciativa de ley que se tenga, le propone a la Asamblea Legislativa, como potestad que tiene en el artículo 133, 131, numeral sexto, de quitar impuestos temporalmente. Y el presidente decide enviar estas reformas de quitar impuestos para no solamente aliviar el bolsillo de los salvadoreños en relación al el costo que está teniendo a raíz de la guerra que estamos sufriendo todo el mundo, sino también se giran instrucciones, se hacen unas reformas de ley para darle más fuerza, más diente, más autoridad, como decía el ministro de Hacienda, a algunas instituciones, como por ejemplo el tema de las inspecciones que se están haciendo a nivel de gasolineras, como por ejemplo el tema de las inspecciones que se están haciendo a nivel del transporte público, que se ha encontrado una serie de irregularidades, no solo en el transporte público, sino en otros temas. También está activado el Ministerio de Economía en todas sus direcciones, pero la Dirección General, el Sistema de Protección al Consumidor con su presidente, anda con todo ese equipo verificando el tema de los precios, porque aquí pueden haber abusos, Claro. aquí pueden haber personas o pueden haber excepción, diría yo, de privados que abusen de este tema de que se elevan los precios. Si bien es cierto, yo voy a tener una disminución en mi empresa en relación al diésel o a la gasolina que he hecho o a los costos que voy a tener, porque también se mandaron a la Asamblea Legislativa el tema de que no se pagarán en las importaciones por un tiempo determinado, en este caso lo que dijo la Asamblea Legislativa, todo el tema de alimentos, por ejemplo, no se pagarán impuestos a todas las importaciones que tenga que ver en la sostenibilidad de la seguridad alimentaria. Entonces, si yo no estoy pagando impuestos como empresario, si se ha liberado el tema de que llenemos al país, llenemos a la familia salvadoreña, demos lo que corresponde a un precio nivelado, y que la Asamblea Legislativa ha dado también esta normativa, un empresario no podría, contrario a ello, subir los precios diciendo de que tiene costos. Y por eso es que la Defensoría de Protección al Consumidor, de hecho, ha enviado una serie de reformas, unas reformas interesantes que se han pedido que se protejan al consumidor más allá todavía de lo que las inspecciones andan haciendo, como por ejemplo la figura de el allanamiento que se puede tener en las empresas que están acaparando, porque vamos a ver, el acaparamiento es un delito, Claro, viene desde muchos años, y entonces, pero la Defensoría necesita esos dientes. Entonces la Asamblea Legislativa ya está en el tema y estas 11 medidas, se une a estas 11 medidas que el presidente envió y que de manera extraordinaria aprobó la Asamblea Legislativa. Ya se empezaron a dar resultados desde el día siguiente, entra en vigencia desde el día siguiente, estamos hablando del día lunes, y los consumidores, el pueblo salvadoreño, entonces ya está viendo el reflejo, pero también las empresas tendrían entonces que estar importando y trasladando los precios a ese efecto que las reformas producen, no pagar impuestos para una serie de rubros arancelarios de importación, además de los que tenemos aquí. Entonces esperamos que las medidas sean un sostén en primer lugar para no golpear los hogares salvadoreños, y bueno, se están analizando algunos otros temas. A ver, en medio de toda esta situación también observamos lo que ya todo el mundo, el pueblo salvadoreño sobre todo, sabía, y es el incremento ilegal de las tarifas en el transporte público. Veíamos, por ejemplo, videos donde el director de la PNC, el ministro de Obras Públicas, la gente del Viceministerio de Transporte andaba haciendo estas inspecciones. De hecho, en algunas jornadas vimos al ministro de Seguridad precisamente enseñando un letrero donde decía que en efecto la tarifa aprobada era, por ejemplo, 20 centavos y se daba a 70 centavos el pasaje. Esto obviamente es ilegal.
Armando, aquí sí quisiera pedirte unos 5 o 10 Adelante. minutos, porque hay una relación constitucional, conceptual y una relación legal en esto, porque hay algunos abogados, si quieres llámele de la oposición, o los mismos abogados, que yo supongo que tienen una línea comunicacional de hablar de confiscación y hablar de expropiación, como que no entendiéramos los salvadoreños o no comprendiéramos esas frases, entonces la misma gente les repudia eso por lo que veo en redes sociales, pero siguen hablando de eso. Yo creo que es importante hablarlo. Vamos a ver, en primer lugar, el Estado, como garante de los derechos fundamentales, presta servicios públicos. Los servicios públicos son la materialización de la expresión del constituyente de los derechos fundamentales. Tú tienes un derecho fundamental de la salud, pero el Estado debe de dar una política pública y un servicio público que es hospitales, ¿verdad? Tú tienes un derecho fundamental de la educación, pero el Estado debe de materializar ese derecho fundamental a través de dar un servicio público a través de escuelas. El Estado, entonces, el obligado a prestar los servicios públicos y principalmente el Ejecutivo, tiene 2 vías para prestarlo. Una vía de hacerlo de forma directa, que son los servicios esenciales, y una vía que la puede hacer de forma indirecta. Por ejemplo, la vía directa únicamente le compete al Estado y no los puede trasladar al privado cuando son seguridad pública, por ejemplo, cuando son, en muchos casos, el tema de salud, y hay otros elementos de servicios públicos esenciales que únicamente los puede dar el Estado. Pero hay también servicios públicos que el Estado puede otorgar a un privado o prestarle a un privado a través de diferentes mecanismos. Contratación pública, incluso puede haber como se hizo en los anteriores gobiernos, puede haber una desestatización o el tema de la privatización, donde ahí pasa directamente el servicio público al privado. Por ejemplo, estamos hablando del tema de telefonía, electricidad, pero también hay otros métodos que en otros países, y aquí lo vamos haciendo ya, que son los asocios público-privados, claro. Pero hay un tema principal, hay un mecanismo que se llama la concesión. ¿Qué es la concesión? La concesión es cuando yo, Estado, mantengo la titularidad de un servicio público, pero se lo doy a un privado para que éste lo explote como tal. Y en beneficio de la gente. Ojo, no se puede perder ese elemento que tú estás diciendo, que debe de ser en beneficio de la gente. Claro. Ya te voy a decir las características que debe de tener, pero ese servicio público que yo, Estado, te presto a ti, y que tú dices, bueno, entonces yo voy a poner maquinaria, yo voy a poner todo, las cláusulas, las reglas quedan en un contrato de concesión. Ahora, ¿cuáles son las características de servicio público? Que más adelante te las voy a decir. ¿Por qué se hizo lo que se hizo y por qué el Viceministerio de Transporte? Son la permanencia, son la continuidad, son la esencialidad que no se puede dejar de percibir. Es decir, tú no puedes tener un servicio público esencial, como es el transporte público, parado 2 días, o no puedes dejar de darlo 5 días, porque se rompe toda la estructura, no solo económica, sino la estructura de alimentación a los hogares. Entonces, cuando se hace una concesión que yo, Estado, tengo la titularidad y se la doy al privado, nosotros acordamos en un contrato de concesión ciertas reglas. Si yo no cumplo, si tú no cumples como privado esas reglas, hay una consecuencia que la Sala de lo Contencioso Administrativo en el 2013, en el 2015, la Sala de lo Constitucional, hay reiterada jurisprudencia que dice que no es necesario que se establezca un sistema sancionatorio para yo quitarte ese servicio público cuando tú incumples. Le incumples al servicio público. Porque, ojo, si bien cierto, es privado y tú lo prestas, pero la esencia de servicio público no la puedes dejar de tener. Como, por ejemplo, atender bien a las personas, como, por ejemplo, dar un buen servicio de transporte público. Como dice el presidente, lo público debe de ser mejor que lo privado. Como, por ejemplo, mantener en buen estado las unidades y no arriesgar a todos los salvadoreños. Como, por ejemplo, es decir, hay una serie de características. Entonces, dicen las salas, cuando tú incumples eso, no necesariamente te habilito un proceso sancionatorio, sino que hay una revocatoria, dice una sentencia, y, te revoco el permiso de línea. Ahora, ya, hoy voy rápido, adelante, hay una serie de elementos importantes que decir. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá?
Lo que ha sucedido acá es que hay un contrato de concesión. Ojo con lo que voy a decir. Y esto es importante que el pueblo salvadoreño lo sepa. En el año 2001 sale la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. La LACAP. La LACAP. El artículo 171, 172, que es un transitorio, dice que todos aquellos contratos regulados antes de la LACAP terminarán si eran contratos con las legislaciones anteriores. Pero cuando exista alguna renovación, se sujetarán a la LACAP. Ojo con lo que te estoy diciendo. Y el 131, letra A, dice que los contratos de concesión son de diferente manera y habla de servicio público. Esos tendrán que definirse por el tema LACAP. Ningún gobierno lo hizo. Ningún gobierno, por miedo a los transportistas, por temor a que les hicieran paro, pero ningún gobierno viene y cumple la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública y licita esa concesión donde pone las condiciones y le dice, tú tienes que tener vehículos, en este caso transporte público, acorde al servicio público. Ojo, primer incumplimiento que se da. Ahora, fuera de eso, Armando, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que hizo el viceministerio de Transporte? Y aquí voy entrando en esos temas de expropiación y en esos temas de confiscación. ¿Qué es lo que ha venido diciendo estos abogados de la oposición y han tratado la manera de confundir al pueblo salvadoreño diciendo que el Estado está expropiando cuando no lo es? Y yo no sé si, y de verdad lo digo con todo el respeto, me merecen todo mi respeto los abogados y bueno, pero yo no sé si ellos están confundidos conceptualmente. Alguien les dice, quizás allá en la NEP, hay una relación comunicacional y dice, tenemos que convencer a la gente que aquí hay una confiscación. Y entonces la parte comunicacional les dice, tienen que decir que es expropiación. No, pero la gente entiende más como confiscación. No, mejor expropiación. Y se han enchivolado todos, como decimos los salvadoreños. Se han confundido todo, expropiación, confiscación. Ahora, solo para tener claro qué es expropiación y qué es confiscación, la definición de expropiación es cuando el Estado toma para sí un bien para efectos de interés público o interés social, previa indemnización al privado. Yo estoy haciendo una carretera, tú tienes una casa y yo te digo, Armando, necesito esa casa. ¿Por qué? Porque va a pasar la carretera. El constituyente obliga a que te den un precio justo, dice, un precio de mercado. ¿Qué hago yo? Te pago el precio. Si yo no te pago, si tú no quieres, entonces nos vamos a un juicio civil. Entonces, hay una serie de garantías que vienen con la ley de expropiación de 1932 y hoy se ha hecho una ley moderna en materia de expropiación. ¿Cuál es la diferencia entre expropiación y confiscación? La confiscación es cuando yo, Estado, me tomo un bien, me empodero del bien, lo paso a mi nombre sin previa indemnización. Ojo, esto es importante. Ahora, ¿qué pasa con las concesiones? Las concesiones de servicio público, de transporte público, no son de los privados. La titularidad de cada línea es del Estado. El dueño es el Estado y se lo presta para explotación y le dice al privado, voy a poner mi microbús. Pero aquí hay un elemento importante que yo entendería que lo vamos a leer. Hay dos razones por las cuales el constituyente le dice al Estado, usted está obligado a no suspender los servicios públicos cuando se ha dañado el interés social. Y ya lo vamos a leer, pero solo te explico esto. Uno, el 110, inciso cuarto, y el 112, que es más claro, que entendería, ya lo vamos a ver. ¿Qué dicen esos artículos? Lo que dicen esos artículos es que cuando se vea posiblemente dañado o, ahí están, no sé si se logran ver para que todos los vamos a ver. Ahí lo estamos viendo, de hecho. Ahí está. El artículo 110 dice no podrá autorizarse. En primer lugar, ahí está. Esto es importante para el pueblo salvadoreño en esta relación que traemos, que el Estado puede concesionar un servicio público, pero él mantiene la titularidad, y la diferencia entre expropiación y confiscación que se anda señalando. Ahora, ¿qué dice el artículo 110, inciso cuarto de la Constitución? En el contexto en que yo vengo y paro dos rutas de buses, paro el servicio público que no es de la persona que detuvieron. Paro el servicio público y digo, pues a mí se me antoja ya no darle el servicio, ojo, ya no dar el servicio público.
Las unidades son de él, el servicio público no. Y dice, el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos. Ojo, podrá tomar a su cargo los servicios públicos. Aquí el constituyente está previendo el tema de que el servicio público lo ha concesionado o lo ha otorgado en privado. Entonces dice, los podrá tomar nuevamente cuando hay un elemento sustancial para que exista razón de tomarlo. Cuando los intereses sociales, cuando el pueblo salvadoreño se ve afectado, cuando la gente se ve afectada, cuando la economía se va a ver afectada, principalmente en este contexto que estamos, donde se están tomando 11 medidas, pero a la vez yo me estoy encaprichando y mis buses no los voy a sacar. Espérate, no son tus buses, no es tu línea, es un servicio público del Estado. Si bien hay un elemento de propiedad que has, pero está relacionado con un contrato. Porque hay una concesión. Porque hay una concesión. Podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente por medio de las instituciones oficiales autónomas o de los municipios. Y ahí comienza. Ahora, ya te voy a explicar el 112. ¿Qué hace el Viceministerio de Transporte? El Viceministerio de Transporte, a partir de su ley y a partir del artículo 152 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que le permite tomar una medida cautelar cuando los intereses así lo requieran, los intereses públicos, entonces suspende la línea. Esto es importante señalarlo. Hay un procedimiento. No es que inmediatamente se le ha confiscado o se le ha menos expropiado porque no encaja, sino que hay un procedimiento que el Viceministerio de Transporte en su resolución dice, voy a agarrar varios artículos, entre ellos el 152 de las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ahora, ese es el 110, Armando. Pero ¿qué te dice el 112? 12. Que creo que no lo logramos ver. Ahí estamos bajando, de hecho. Gracias, producción. Artículo 112, precisamente de la Constitución. ¿Qué te dice? Vamos a ver. El texto de la Constitución. Aquí hay dos temas importantes. Uno es la disposición, dice la sala de lo constitucional, y otro es la norma. La norma es cuando interpretas un artículo. Aquí hay una disposición. Aquí hay un carácter lingüístico. Aquí hay un texto expreso que dice y obliga, ojo, al Estado a hacer lo siguiente. El Estado, vamos a ver, el 110 te decía, tome, cuando los intereses sociales lo demanden, usted no puede decidir si lo hace o no, lo tiene que hacer. Agarra el servicio público. ¿Qué te dice el 112? El Estado, ojo, cambia la redacción. El Estado podrá administrar. Aquí ya no solo es el servicio público. Aquí ya no solo la línea, que es titular del Estado. Aquí ya no solo es tomar otra vez la línea. Ojo con lo que te estoy diciendo, hermano. Aquí dice, podrá administrar las empresas. El concepto administrar es dirigir, es regular, es definir y decidir sobre la empresa. Ojo, el Estado podrá administrar las empresas que presten servicios esenciales a la comunidad. En relación y haciendo un enlace, haciendo un eslabón con el artículo 110 y con el artículo 159 de la Constitución, servicios esenciales habla de los negocios públicos que habla el 159. El 159 dice que para la prestación de los negocios públicos, para la satisfacción de los negocios públicos, y la Sala de lo Constitucional ha dicho que los negocios públicos son servicio público. Y ojo, servicio público tiene diferentes características, pero las principales es servicios que es esencial, no se pueden suspender, es continuidad, no se pueden suspender, es permanencia. Entonces, todas las características que te da es que los servicios públicos no se pueden suspender. Y entonces, ojo, hermano, la Constitución de 1983, redactada por hombres de ideología de derecha. Quiero hacer énfasis a esto. A eso, claro. La Constitución de 1983, y eso no es malo lo que te estoy diciendo, los idearios políticos, al contrario, dice la Sala de lo Constitucional, son pilares de la democracia. Pero el ideario que había en el constituyente de 1983 dice, ojo, el interés público priva sobre el interés privado. Y entonces el Estado podrá administrar las empresas que presten servicios esenciales a la comunidad
con el objeto ¿de qué? De mantener la continuidad de los servicios públicos. ¿Cuál es la expropiación? ¿Cuál es la confiscación? Si la constituyente, te insisto, hermano, no te dice decidir, no, hacelo. Cuando exista alteración a la continuidad en los servicios públicos. Y esto también agrega cuando los propietarios o empresarios se resistan a acatar las disposiciones legales sobre organización económica y social. Ese es el otro elemento, porque aquí hay dos elementos importantes. Uno, para no suspender el servicio público, y otro que se configura con este señor Catalino. Que vamos a hablar más adelante de eso. Que se configura como tal, que te dice cuando se resistan a acatar. Entonces, es un texto de la Constitución, vamos a ver, no tiene interpretación. A mí de repente te dan ganas como de, cuando alguien está hablando, se están confiscando los bienes, de subir, no, vamos a ver, no explicarlo, solo subir el artículo. ¿Te podés leer este párrafo? ¿Cuál es el párrafo? El Estado, relacionado con el 110, el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos de manera directa. Ojo, podrá tomar aquellos que ha dado, que son de él. Pero el 112 es más fuerte, es más duro y es más contundente, te dice. Entonces, los servicios públicos, aquí le llaman servicios esenciales, que digo yo, constituyente, en el 110, usted, Estado, debe de administrarlos. ¿Cuándo? Hay dos elementos. Uno, para no interrumpir el servicio esencial para efectos de intereses sociales. Y dos, cuando tú muy bien lo decías, para cuando se resista a alguien a prestarlo. ¿Por qué? Porque es servicio público. Pero además, yo vengo, me tomo las líneas de buses y no voy a comprar por hoy, dice el constituyente, no voy a comprar 100 buses. ¿Por qué? Porque en lo que compro buses, dice el constituyente, en lo que compro buses hay una interrupción al servicio público y esa es responsabilidad del Estado. Claro. Y eso va a tener consecuencias en los que manejan los servicios públicos, porque eventualmente se le va a decir, mire, ¿y usted por qué no tomó lo que dice el constituyente, administra las empresas y es que fíjese que yo no le quería tomar los microbuses porque es confiscación y es expropiación y entonces yo mejor licité que costó 3 meses y se paralizó todo el país con 3 meses? Cuando el constituyente le dice, no, tómelos. Aquí no hay decisión, tómelos. ¿Para efectos de qué? Para efectos de no hacer caso a alguien que desobedece y la continuidad del servicio público. Ahora, ¿qué está pasando? Se está cumpliendo lo que dice el constituyente. Y hay un elemento muy importante. No se les está quitando la propiedad de los microbuses. Es una medida cautelar permitida en el artículo 152 de la Ley de Procedimientos Administrativos en tanto se regulariza el servicio público. ¿Cómo se va a regularizar el servicio público? Ya son decisiones de política pública que el Estado debe tomar. Claro. Pero yo no puedo dejar a la gente sin servicio público, alterar el orden económico, principalmente cuando puede estarnos golpeando por causas externas, alterar al mismo sector privado, que por cierto hay una gremial, la ANEP, digamos, le decía la directora ejecutiva, y con todo respeto lo digo, es que aquí hay una confiscación, es que aquí hay una expropiación, confiscación. Entonces la línea comunicacional de verdad es un poco mala, porque cuando tú tiras una línea comunicacional debería de ser medio coherente con la realidad, y es lo que la gente no les compra, digamos. Claro. Entonces, esa es la relación jurídica constitucional de todo este tema. Y eso es lo que precisamente ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele, garantizar precisamente que se cumpla la Constitución, y ya lo veíamos y lo explicaba muy bien. Yo siempre digo, cada vez que viene Javier nos da, yo personalmente me da clases de todo lo que está en todo el tema de jurídico como tal de las decisiones que toma el presidente. Pero bueno, vamos a hacer la pausa. Al regresar venimos hablando con más. Ya son las 8 de la noche con 37 minutos.
Gracias por continuar con nosotros acá en el espacio de la entrevista. Esta noche conversando con Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia y por supuesto explicándonos, dándonos luz y orientándonos en los caminos jurídicos de las decisiones que precisamente han sido acertadas y tomadas por el presidente Nayib Bukele. De hecho, para darles un poquito de contexto, explicó que el presidente Bukele explicó que el Estado tiene la facultad legal por medio de la Constitución de tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan y prestarlos directamente a usted, a la población. Además hizo referencia a la captura de Catalino Miranda, dueño de microbuses y autobuses, y a continuación le mostramos los detalles. Los transportistas le doblaron el brazo a todos los gobiernos anteriores, con sobornos, apoyo en las elecciones y funcionarios al servicio de ellos. Eso y el miedo al paro. Pero el último párrafo del artículo 110 de la Constitución deja clara la solución y en mayúsculas. Escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, citando la Carta Magna salvadoreña, donde textualmente se lee: artículo 110. No podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los municipios, cuando el interés social lo haga imprescindible. Se podrán establecer estancos a favor del Estado. A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas. Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los descubridores e inventores y a los perfeccionadores de los procesos productivos. El Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente por medio de instituciones oficiales autónomas o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con tratados o convenios internacionales. Las empresas salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador. El pasado viernes el gobierno salvadoreño sostuvo un encuentro con los transportistas, donde se acordó que este sector no realizaría incrementos injustificados al pasaje y evitarían los abusos a la población. Sin embargo, a través de las verificaciones, se constató que estaban faltando al compromiso y se iniciaron los procesos sancionatorios. Les dijimos a los transportistas: no jueguen con fuego, pero no escucharon. Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte. Solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal. Solo eso. No jueguen con fuego, advirtió el presidente de la República en sus redes sociales. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Eso es precisamente la reacción del presidente Nayib Bukele y era precisamente lo que estábamos hablando, Javier, el hecho de que el Estado debe responderle al pueblo salvadoreño apegado a la Constitución porque así lo demanda, ¿no? Aquí hay un punto bastante importante que explicar siempre en la relación jurídico-constitucional y es el tema de la propiedad. Es el tema de lo que se anda diciendo, la confiscación, la expropiación y todo eso que ya dijimos por lo menos o mínimos elementos de la parte conceptual. La propiedad en este caso hace atribución a la compra de los microbuses o los buses. La línea de transporte es del Estado, eso no se puede cuestionar. Partiendo de eso, ya voy a hablar del tema de la propiedad en su dimensión objetiva y subjetiva, partiendo de eso, que la línea es del Estado, yo te doy una concesión a ti en una línea, tú no puedes decidir, cláusulas exorbitantes denominadas, tú no puedes decidir si subo o no el pasaje, porque es que la línea es mía y la relación contractual ha dicho que como es servicio público, la titularidad la mantengo yo y el servicio público, la esencialidad como tal es satisfacción del ciudadano en todas sus esferas. En este caso, en el transporte público, por eso es ininterrumpido. Entonces, tú no puedes, el Estado no puede decidir, por ejemplo, negociar si el pasaje altera la economía de la población, no puede decidir esa negociación, porque ya hay cláusulas, te vas a mantener acá. Ojo, sobre todo cuando hay subsidio. Entonces, en cuanto a la línea, no se puede hablar de derecho de propiedad. Eso es importante que lo recalquemos. Por eso el 110 dice, el Estado podrá tomar a su cargo nuevamente los servicios públicos. Pero cuando se habla, por ejemplo, de la propiedad de los microbuses,
La Sala de lo Constitucional ha hablado de una figura de la propiedad en su dimensión objetiva y subjetiva. La objetiva es la importante en este caso, digamos, es que todos tenemos el derecho de propiedad, pero el derecho de propiedad en función social, que es otra característica, que no voy a hablar de eso hoy, pero además toda la función social del derecho de propiedad se ve limitado cuando tú alteras el orden público, cuando tú alteras el interés público. En este caso, yo tengo un microbús, pero ese microbús está unido a una línea que es dueña del Estado. Entonces yo digo, si bien es cierto, es mío el microbús, ¿sabes qué? No lo voy a sacar a la ruta. No, si lo saco, voy a subir el pasaje. Eso no se puede hacer. Porque el derecho de propiedad en este caso está sujeto a la contratación de la concesión que ha hecho con el Estado. Ojo, si tú decides eso, rompes no solo la regla de que te ha puesto el Estado como titular de la línea, sino además decides salirte mejor. Sí. Pone otro negocio, porque en la concesión tú estás sujeto a todas las cláusulas del Estado. Entonces, cuando yo vengo con esa prepotencia, voy a parar el servicio público, está diciendo, el servicio público es mío. Y eso es lo que el presidente ha hecho. Y eso es lo que las autoridades en resolución han hecho. A mí me mandata la Constitución que cuando tú hagas, ojo, y lo dice el 112, cuando no acate las disposiciones en caso de la contratación, entonces el Estado debe de administrar, a diferencia del 110, que te dice debe de tomar a su cargo, en el 110 está la línea, en el 112 está el microbús. Esto es importante, hermano. En el 110 te dice toma otra vez los servicios públicos, cuando los intereses sociales se vean dañados. Y en el 112, la regla específica, el Estado métete a administrar. Lo que no se puede, ojo, es suspender el servicio público. Y administrar lleva todas las responsabilidades de tener el bien, en buen estado el bien. Tener quien lo maneje. Ojo, porque el bien siempre es del privado. Claro. Pero en este caso, incluso la ley de procedimientos administrativos que te decía, permite tomar una medida cautelar como agarrar el microbús derivado del 112 de la Constitución, administrar las rutas y los microbuses a efectos de que no hay una interrupción en el servicio. Me llama mucho la atención lo que decía también durante las diferentes entrevistas que han hecho los periodistas, sobre todo nuestros equipos allá en las calles, es al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, quien detallaba que no se puede, y lo decía textual, no se puede proteger el derecho a la propiedad privada dañando el interés colectivo. Y decía él, nosotros lo que estamos haciendo es garantizar el servicio de transporte a todos los salvadoreños. Sí, de hecho, en este caso, la propiedad privada en su dimensión subjetiva, yo te decía la propiedad privada en su dimensión objetiva, claro, tiene limitación. La propiedad privada en su dimensión subjetiva, es decir, ya la concreción de tus bienes se ven limitados a partir, ojo, de una conducta tuya. Entonces, aquí el Estado no ha venido y ha decidido, me gustan los microbuses de don Catalino, quizás se los voy a tomar y quizás los voy a pasar a nombre del Estado. Por eso es una sencillez, lo digo con todo el respeto, hablar de confiscación. Por eso la línea comunicacional, perdón que lo insista, está mal en cuanto a la oposición, pero hay una mezcla entre confiscación y expropiación, a ver cuál se entiende. La expropiación es cuando yo vengo, compro un bien para efectos de hacer una carretera, por ejemplo, que no tiene nada que ver. En este caso, lo que se ha hecho es que se ha tomado los microbuses a administrarlos, pero mantienen la propiedad. Claro. ¿Para qué se ha tomado? Para no interrupción del servicio público. Por eso es de que vemos, obviamente, en los primeros días, sobre todo, a militares, precisamente, manejando los autobuses y luego obviamente una contratación express por parte del Viceministerio de Transporte para precisamente garantizar la movilidad de estas unidades, porque tarde o temprano y a como dé lugar, el Estado debe responder ante el pueblo. Aquí hay algo importante, Armando, y que se sale de lo jurídico constitucional y es la satisfacción de todos los ciudadanos. De hecho, se han hecho muchos memes, por ejemplo, cuando tú ves en las redes sociales esos música estruendosa que supuestamente pone, la incomodidad, sí, el hecho, por ejemplo, que cuando se para un microbusero y han habido casos donde se han subido ancianitos y no lo han dejado subirse y lo botan, ese, por ejemplo,
el Estado posiblemente hasta se ha tardado en definirse y en poner no solamente una sanción, sino una revocatoria de esos permisos. Es correcto. Porque la insatisfacción social, ojo, la invalidez que tenía, que le daba a la sociedad al transporte público, era tal que la gente hoy ve con sumamente buenos ojos y ve con satisfacción el hecho que la Fuerza Armada preste este servicio. Y es que también vemos una concentración de concesiones alrededor de 300 rutas, alrededor de 300 unidades solo a grupos específicos. Es decir, y lo decía el ministro de Hacienda ayer, esto era una mafia. Además, además de eso, la alteración Es correcto. a la LACAP, a que el gobierno, en ese caso del presidente Flores, el gobierno, en ese caso del presidente Saca, el presidente Funes, el presidente Serén, pues hicieron del ojo pacho. Esto fue como la O les concesión. doblaron el brazo, como dice el presidente. Sí, sin duda alguna. Y hay un tema importante ahí, a través de amenazas de paros, a través de maletines negros, a través de concesiones de privados al público. O de ayuda ayudas a campañas. También. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la República hoy? Lo que ha hecho es aplicar la ley, aplicar la Constitución y, ojo, aplicarla en el entendido que eso es lo que mandata la Constitución. Protege, le dice la Constitución, presidente, protege al pueblo salvadoreño. No hay opción. Y eso es lo que se ha hecho. Hablando sobre estas situaciones irregulares, de hecho hoy la Fiscalía General de la República acusó formalmente ante el Juzgado 10º de Paz de San Salvador al empresario del transporte de pasajeros Catalino Ezequiel Miranda. Él es procesado por delitos de resistencia y desórdenes públicos. Él fue detenido, recordemos, el sábado en el punto de la Ruta 42 en el centro de San Salvador, luego que la policía corroborara exactamente que las rutas dirigidas por el ahora imputado habrían incrementado el pasaje de las rutas 42 y 152 de manera ilícita. Y aquí sí quisiera conocer también su análisis jurídico, Javier, tomando en cuenta que la oposición ha querido también manejar este caso y diciendo que la captura de él era ilegal. Bueno, ahí hay unas cosas interesantes. Desde la oposición del FMLN, abogados y abogadas que hablan mucho en redes contra el gobierno, hasta abogados pagados por grupos o gremiales, llamémoslo así. También hay un interés de querer hacer ver la captura en relación a los microbuses. No solamente le confiscaron, sino los metieron presos. Uy, qué cosa más ilegal, qué cosa más inconstitucional, el Estado se está desbordando. Entonces lo que no te dicen es que aquí está este artículo, ojo, para el caso de los microbuses, porque el caso de la detención de Catalino Miranda tiene que ver en un tema penal, que es obviamente es la Fiscalía la que tiene que definir las responsabilidades, en este caso resistencia, es el juez el que tiene que definir si hay encuadramiento de las conductas de don Catalino con la norma en el caso de resistencia. Y hay un proceso legalmente configurado, ojo, en materia penal. No tiene nada que ver con el tema de la interrupción de los servicios públicos que él quería hacer con el mandato que les había dado a sus motoristas de no solamente hagan paro, interrumpan, extorsionemos, chantajeemos al gobierno que el precio va a ser el que yo diga. Ojo con eso. Entonces, el Estado toma medidas aquí, medidas que el constituyente manda. Pero aquí, en el tema penal, él comete ciertos ilícitos o supuestos ilícitos y lo lleva ya a la Fiscalía para efectos de que lo juzguen. Entonces, habría que ver si la Fiscalía General de la República también encuentra otros tipos penales relacionados a la interrupción del servicio público. Ojo con lo que te estoy diciendo, Armando. Aquí hay resistencia, pero habría que ver si la Fiscalía General de la República encuentra otros tipos relacionados a la interrupción o la tentativa, si hubiese, digamos, esto los penalistas lo tendrían que decir, de interrupción del servicio público, porque el daño colectivo, él si lo hizo, debe de responder, y en caso no lo hizo, pues habría que investigarlo también las intenciones o los planes que se tenían. En ninguna forma entra la palabra ilegal. No, para nada. Es más,
triste y lastimosamente lo tengo que decir, el debate jurídico, constitucional es interesante, pero la oposición está, no sé si decirte tan agraviada, está tan desubicada, lo digo con todo el respeto, o confundida, que recurren a agresiones personales, entonces se pierde el debate, porque estos debates son debates interesantes, constitucionales. A ver, decime por qué es confiscación. Ah, porque es confiscación. ¿Pero por qué es confiscación? Porque es confiscación y el gobierno está confiscando, más o menos así Sí, hablan, ¿verdad? así ha sido la El ley Estado está confiscando, dice, y de repente aparece la directora ejecutiva, que yo la conozco, y mi respeto, la directora ejecutiva de la ANEP aparece diciendo, no, es que es expropiación. Entonces, cuando tú lees eso, te das cuenta, bueno, insisto, alguien les ha dicho que digan eso y que convenzan a la gente. Y entonces, pero no hay un fundamento, no hay mínimo, por lo menos un hilo escribir, vea por qué es confiscación, la jurisprudencia y todo eso. De hecho, hay jurisprudencia, el por qué revocar los permisos de línea, que ha dicho la Sala de lo Contencioso, de lo administrativo y la Sala de lo Constitucional. No te las relato porque es por el tiempo. extensa. Pero todo es legal, todo es constitucional. Vamos a ver, no hay capacidad de decisión cuando ocurren estas cosas. Los gobiernos anteriores no solamente les doblaron el brazo, sino cometieron actos ilegales por omisión cuando no protegieron a los salvadoreños, cuando había un mandato de hacerlo. Ojo, en el momento en que te hacen paro, en el momento que te extorsionan materialmente hablando y diciendo, pues voy a subir precios si no paro el servicio, ahí hay un despliegue normativo que le dice el constituyente y la ley proteja, presidente. Entonces, en vez de eso te pusiste a negociar. ¿Cuál es la diferencia entre negociar con grupos criminales y negociar con un sector de repente que está incumpliendo la ley? No hay diferencia, los dos son ilegales por omisión. Y sobre todo cuando, a ver, existía una mesa de diálogo entre las autoridades del gobierno y por supuesto estos sectores de transportistas y habían acuerdos precisamente para garantizar la movilidad del pueblo salvadoreño sin incrementar la tarifa, dado obviamente esta crisis. Y en este caso no se cumplió y yo te voy a decir algo, vamos a ver, sí hay transportistas que quieren hacer bien las cosas, sí, sin duda hay transportistas que quieren cumplir la ley, pero transportistas como esta persona que de repente dirigen, que de repente extorsionan, que de repente quieren negociar ilegalmente. Porque vamos a ver, aquí el tema de negociación es lo que quiso hacer un paro de buses, es voy a subir el precio y punto, cuando en la concesión no se permite. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente? A diferencia, y lo debo decir, de anteriores gobiernos, es aplicar la ley, aplicar la Constitución y en este caso el Viceministerio de Transporte que materializa el acto administrativo o que emite el acto administrativo ha aplicado en este caso la medida cautelar a partir del 152 de la Ley de Procedimientos Administrativos y ha tomado los microbuses a efecto de administrarlos y a efectos que no hay interrupción en el servicio público. Eso lo mandata en el 112 expresamente el constituyente. Yo siempre digo que estas crisis también traen oportunidades para poder hacer mejor las cosas y para poder arreglar el desorden que probablemente dejaron gobiernos anteriores. Y para nadie es un secreto, obviamente, que todo el tema de las concesiones, la concentración de las concesiones son negocios viejos, obviamente, que tenían antes los gobiernos anteriores con algunos empresarios malintencionados y afectando al pueblo salvadoreño. ¿Hay alguna visión del gobierno del presidente Nayib Bukele para precisamente arreglar esta situación? Vamos a ver, sí. En primer lugar, la visión está orientada a que exista un servicio público de satisfacción Exacto. a todas las personas. Y en función de eso es que se han aplicado estas medidas. Yo creo, Armando, en primer lugar, que la solidaridad que tienen que tener los empresarios con la sociedad, con el pueblo salvadoreño y la unión que tienen que tener con el Estado, cuando el Estado les dice, por ejemplo, en la rama de alimentos, mira, no pagues impuestos, pero importa a efectos de que hayan alimentos a precio normal. Cuando te dice, mira, voy a quitar este impuesto, voy a quitar el COTRAN, voy a quitar los impuestos que he quitado a efectos de estabilizar. Yo creo que todos los salvadoreños deberíamos de estar unidos. Más allá del interés privado, el interés privado va a prevalecer a la fuerza del interés público. Eso no lo puedes hacer.
Entonces yo sí creo que aquí se abre una apertura para todos los empresarios, en este caso del transporte público, no solamente a efectos que nos solidaricemos con todos los salvadoreños, que ojo, se le están dando medidas además para que ellos no salgan golpeados, Claro. sino para que tengan una hoja de ruta de cómo debería de ser el transporte público y cómo la gente siempre ha pedido que sea el transporte público, porque tú haces una encuesta a cada salvadoreño que viaja en el transporte público, no, lastimosamente, y hay que decirlo, no sale bien evaluado el transporte público. ¿Y cómo sale evaluado? Primero le doblan el brazo a los gobiernos. El caso, por ejemplo, del Citrans que se hizo en el Viceministerio de Transporte y la Sala lo declaró inconstitucional. Eso no pasó a la Asamblea Legislativa, prácticamente fue debajo de la mesa, legalmente hablando, y ahí dan la concesión cuando la constituyente dice que es la Asamblea Legislativa. Lo mismo hay que revisar con estos, líneas de buses. La naturaleza jurídica de la emisión hay que revisarla a la luz de la LACAP. Eso es un punto que creo que el gobierno debe de revisar, o nosotros como ejecutivos debemos de revisar. Pero se están tomando las medidas, están teniendo efecto las medidas, y primero Dios salgamos adelante y pasemos esta crisis internacional, esta crisis de guerra, claro, que unido al tema del suministro, del tema de los fletes, unido al tema de la pandemia que venía, hoy se une la guerra y las medidas que se están tomando son para que el pueblo salvadoreño no sea el más golpeado como ha pasado en anteriores ocasiones. Claro, y eso obviamente ha sido la visión del presidente Nayib Bukele y por eso es que estamos hablando de estas medidas y de estos aspectos desde una óptica jurídica. Así que de verdad, se me acaba el tiempo, pero quiero agradecerle por haber venido aquí al espacio de la entrevista y poder conversar con ustedes, Javier. Un abrazo siempre. Muchísimas gracias, Armando, y buenas noches a todo el pueblo salvadoreño. Que Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches también a usted, pueblo salvadoreño. Descanse, nos vemos y escuchamos mañana y siempre, hoy no pude saludarlos, pero lo hago ahorita. Un abrazo fuerte para la diáspora. Gracias también por estar pendiente de las redes sociales y por supuesto del espacio de la entrevista. Mi cariño y el cariño de todo el canal y por supuesto este equipo de producción para todos ustedes, al igual que usted, pueblo salvadoreño que nos está viendo acá, desde su casa, desde cualquier plataforma de redes sociales. Un abrazo, cuídese.